Vamos a ir a Juan 8:32. San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué verdad está hablando ahí? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿La verdad de qué? La verdad de que somos el pueblo elegido de Dios. La verdad de que el pueblo de Dios está destruido. La verdad de que hoy en día los latinos, negros, americanos y nativos es el único pueblo de Dios. La verdad de que siguiendo la ley es la única forma de ser salvos. Esa es la verdad de la que venimos a hablar hoy en día y a explicarles a nuestro pueblo con escrituras el engaño que el hombre blanco trajo a América diciendo que Dios es para todo el mundo, que Dios ama a todo el mundo. Hoy le vamos a explicar con las escrituras vamos a revocar las mentiras que el hombre blanco ha inventado. Vamos a explicarles con la Biblia paso a paso a todo lo que el hombre blanco inventó para tener al pueblo de Dios cautivo, no con las cadenas, no con los grilletes en el cuello, sino en la mente. Hoy en día el pueblo de Dios, los latinos, negros, americanos y nativos, están destruidos aquí en la cabeza, porque creemos todas las mentiras que los líderes malos, los falsos profetas, están engañando al pueblo de Dios hoy en día. De esa es la verdad de la que vamos a hablar hoy en día, de que siguiendo la ley es la única forma de ser salvos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a explicar que el amor de Dios solamente es para una nación, para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que lo congregan los latinos, negros, americanos y nativos. Vamos a ir al libro de San Juan 3:16. Lee. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en Juan 3:16 que Dios amó a su Hijo único y lo envió al mundo. Vamos a ver primero, antes que nada, ¿a qué pueblo Dios mandó a su Hijo único? Vamos a ir a dos versículos atrás, a Juan 3:14, para ver a qué tipo de gente fue enviado nuestro Señor Jesucristo a enseñar y a traerles la salvación. Lee. San Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está diciendo que por boca de nuestro Señor Jesucristo está explicando que Moisés levantó la serpiente en el desierto al pueblo de Dios, dice. Vamos a ver en la Biblia un poco de historia. Vamos a ir un poquito más a fondo de esa escritura. Nos vamos a ir a Números 21:5 para explicar rápidamente de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo ahí cuando dice que Moisés en el desierto alzó la serpiente a esta gente. Lee. Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir, para que muéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Continúa. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y moría mucho pueblo de Israel. Vamos a hacer una pausa ahí para explicar un poco, porque en todo el tiempo el pueblo de Dios siempre ha sido incrédulo a las cosas de Dios. Siempre, desde el tiempo de Moisés hasta el día de hoy, el pueblo de Dios, aunque vea
milagros, aunque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hizo prodigios, milagros y de todo, aún así el pueblo de Dios seguía no creyendo en Dios, ni en el mensaje que Él traía aquí al pueblo de Dios. En ese tiempo está hablando cuando Moisés lanzó la serpiente a la gente de Israel. Fue porque está explicando ahí que todo aquel que mire la serpiente será sano. Lee, continúa. Y Jehová entró en el pueblo, serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mire a ella vivirá. Ahí en ese tiempo el pueblo de Dios dejó de creer, dejó de seguir la ley, y por eso fue que Dios mandó un castigo de las serpientes al pueblo de Dios. Y les puso ese ejemplo para que el que crea, el que vea en la serpiente será sano. Continúa. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahí está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de otra nación. Ahí siempre Dios estaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre caía en pecado y Dios lo castigaba para que el pueblo regresara a seguir la ley. Y en ese tiempo fue el ejemplo que usó nuestro Señor Jesucristo para explicarle a la gente en el tiempo de Él cómo era que el pueblo de Israel, tan solo con ver la serpiente, sanaba. Con tan solo ver la serpiente en el palo, sanaba. Fue un ejemplo de que Él usó ahí para demostrar cómo el pueblo de Israel era salvo por medio de la creencia en Dios. Ahí explica que es el pueblo de Israel de que se está hablando en Juan 3:16. Ahí está explicando claramente, no hay otro pueblo ahí que se mencione. Solamente se menciona el pueblo de Israel. Vamos a ir a Juan 3:1 y 2. San Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahí dice claramente, vamos a ir en el versículo 3 al principio para ver de qué tipo de gente se estaba hablando ahí. Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, dice, vamos a ver de qué tipo de gente se está hablando en ese versículo. ¿De qué es lo que congrega a ese mundo? ¿Qué tipo de personas? En el principio había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal entre los judíos, ahí dice claramente, un líder que estaba enfrente de los judíos, Nicodemo. Lo dice claramente la escritura, que él estaba al frente de los judíos. Continúa. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces sino está Dios con él. Ahí estaba hablando Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahí llegó de noche con él para decirle y hablar con él de lo que el pueblo estaba haciendo. Y ahí demostramos que la gente de la que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo era el pueblo de Dios. Los judíos era el pueblo de Dios, los israelitas. De esa es la gente de que se está hablando ahí en Juan 3:16. Pero vamos a ir a explicar más profundo todavía lo que es Juan 3:16. Vamos a explicar de nuestro Señor Jesucristo,
de lo que está hablando él ahí, del mundo que estaba hablando él, nuestro Señor Jesucristo ahí, de qué tipo de gente estaba él ahí explicando. Vamos a ir a leer otra vez en Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que... Ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ver qué Dios y cuál era ese mundo. Vamos a irnos a Deuteronomio 7:8, que amó Dios al mundo. Vamos a ver a quién amó en ese tiempo Dios. Lee. Deuteronomio 7:8. Sino por cuanto Jehová os amó. Ahí dice que por cuanto Dios os amó. Vamos a ver a quién amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Ahí dice que a la gente que estaba hablando ahí, Moisés, era el pueblo que estaba en cautividad en Egipto, en la mano del faraón. Por eso es bueno saber un poquito de historia para comprender la escritura, lo que es la escritura en el Nuevo Testamento. Si no sabes historia, si no sabes lo que pasó en tiempos de Moisés, no vas a comprender de lo que nuestro Señor Jesucristo hablaba. Ahí dice que el pueblo que salió de la mano del faraón. ¿Cuál era el pueblo que salió de la mano del faraón? El pueblo de Israel. Ese es el pueblo del que se está hablando ahí. Vamos a ir a Juan 3:16 otra vez. Continúa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver qué tipo de mundo, porque hoy en día, ¿qué mundos conocemos hoy en día? Para explicar un poquito lo que es mundos. Hoy en día hay el mundo deportivo, el mundo acuático, el mundo automovilista. Hay infinidad de tipos de mundos, pero ahí está hablando de un mundo de personas en ese tiempo. Está hablando de un mundo de personas a las que Él vino a enseñar, a predicar y a salvar. Vamos a ver qué significa mundo o mundos, la diferencia entre muchos y pocos, lo que es en cantidad de mundos. Vamos a ir a Juan 18:20. San Juan 18:20. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Leo otra vez, de principio. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Ahí dice que Él públicamente ha hablado al mundo. Vamos a ver de qué personas está hablando ahí cuando dice yo públicamente he hablado al mundo. Vamos a ver, continúa. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. ¿Dónde se reúne quién? Todos los judíos. Donde se reúnen todos los judíos. No dice otro tipo de gente, no dice otro tipo de pueblo, dice donde se reúnen los judíos. Ahí es donde Él iba a hablar, dice, lee el principio otra vez. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Ahí explica claramente qué congrega del mundo del que está hablando nuestro Señor Jesucristo: los judíos, el pueblo de Dios, el único pueblo que Él ama, el único pueblo que va a ser salvo si sigue los mandamientos. Ahí está hablando claramente de los judíos, que es el pueblo de Israel. No dice otra nación, dice el pueblo de Israel, donde se congregan los judíos. Vamos a ir ahora a Juan 3:16 otra vez. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a explicar a qué gente vino Él a salvar. Vamos a explicar, porque Dios mandó a su Hijo único, dice, a salvar al pueblo. Vamos a ver a qué gente vino Él a salvar. Vamos a ir a Juan 17:9. Lee. Juan 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Dice ahí, yo ruego por ellos, no por el mundo. ¿De quiénes son ellos? ¿De qué gente está hablando ahí? Dice otro libro, lee otra vez. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Él solamente vino por un tipo de gente. Él solo vino por Israel, que son los latinos, negros americanos y nativos. No hay otro tipo de gente a la que Él haya venido a salvar. Ahí lo explica claramente, dice, yo ruego por ellos, no por el mundo. Solamente vino por el pueblo de Israel, que lo congregan los latinos, negros americanos y nativos. No hay otra gente más. Vamos a irnos para explicar un poco más lo que es mundos. Vamos a Hebreos 1:1. Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está hablando de estos tiempos, en estos días. Dice que Dios mandó al Salvador a todo el universo, dice. Universo significa conjunto de mundos. Universo significa muchos mundos. Por eso es que los falsos líderes voltean las escrituras y le dan el entendimiento al que a ellos le conviene enseñarle a la gente. Y como la gente hoy en día no estudia, no verifica lo que le están diciendo los pastores, los dirigentes, creen en lo que le dicen y hasta ahí. Los pastores, los dirigentes hoy en día no le importa la salvación de la gente. Lo que ellos buscan hoy en día nomás es el beneficio económico. Vamos a irnos a Juan 3:16 para explicar de qué gente está diciendo ahí al final del versículo, de qué gente está hablando ahí. Lee. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver quién es todo aquel. Vamos a explicar de quién está hablando ahí. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Todo aquel. Vamos a ir a explicar esa parte donde dice todo aquel. Hechos 2:21. Hechos 2, versículo 1. 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sigue. Varones israelitas. Varones israelitas. Ahí no está diciendo japoneses, no está diciendo portugueses. ¿Qué dice ahí? Varones israelitas. Varones israelitas. La escritura es muy clara. No hay otro tipo de gente, no hay otra nación a la que Él haya venido. Dice todo aquel. Ahí explica quién es todo aquel. Está hablando del pueblo de Israel. Latinos, negros, americanos y nativos. Esa es la gente que Él vino a salvar. No más. Todo lo que hay fuera de Israel no tiene salvación. La Biblia solamente se hizo para el pueblo de Israel. Las escrituras solamente están dirigidas para un tipo de gente, que es los latinos, negros, americanos y nativos. Vamos a irnos a Isaías 45:17. Isaías 45, versículo 17. Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. No os avergonzaréis, ni os ofenderéis por todos los siglos. Dice la escritura
que vamos a tener salvación eterna. Y el único Salvador que vamos a tener es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nos va a poder salvar de lo que estamos padeciendo el pueblo de Dios hoy en día, de la cautividad que hay en la cabeza, de toda la mentira que hay en la mente del pueblo de Dios. Es el único que nos va a salvar. El llevando la ley en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es lo único que va a salvar al pueblo de Dios. Y dice, no os avergoncéis. Dice, no os avergoncéis de decir que eres del pueblo de Israel. No nos avergoncéis de decir que congregamos el pueblo de Dios. Y no nos avergoncéis de llevar barbitas en la ropa, de seguir el sábado, de seguir las fiestas de Dios que ordena en la Biblia. De eso dice la Escritura, que no nos avergoncéis, porque eso es lo que nos va a llevar a ser salvos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a irnos a Gálatas 4:16, la última escritura. Gálatas 4, versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Dice la escritura, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Me he hecho vuestro enemigo por decir que tenemos que seguir la ley, porque tenemos que seguir los mandamientos de Dios a como está escrito aquí y no como lo dice el pastor. Todo lo que lo dice el pastor hoy en día es mentira. ¿Por qué? Porque no está aquí en la Biblia. Todo lo que decimos hoy en día está en la Biblia. Lo que dicen los líderes no está en la Biblia. Ellos tuercen las palabras de Dios para conseguir su beneficio propio. Hermanos, hermanas, hay que estar en la ley de Dios para poder ser salvos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Shalom, Israel. Shalom. Shalom Israel, somos Israel unido en Cristo. Suscribe a Join IUIC para estar conectado con nuestros canales. Queremos estar seguros que la verdad sea comunicado en el mundo. Suscribe a nuestra página Join IUIC para estar conectado a nuestros videos. Asegúrese de suscribir a Join IUIC para recibir las últimas noticias de todos nuestros canales. Shalom.